Bienvenidos a la lección 4 de este curso de lógica matemática. Vamos a continuar con los métodos de demostración y el primer método que vamos a ver es el método directo. Por lo general, cuando en matemática se enuncia un teorema, el teorema resulta ser una condicional, es decir, una proposición de la forma P implica Q. En la tabla de verdad de P implica Q teníamos los siguientes valores de verdad para P implica Q. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, la implicación es verdadera. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación es falsa. Y en los demás casos, es verdadera. Entonces, como en matemática, los teoremas o por lo general, los enunciados que se desean demostrar tienen esta forma. P implica Q. Los teoremas, lemas, corolarios, por lo general, usualmente, son de la forma P implica Q. Entonces, demostrar significa que hay que, de alguna forma, garantizar que dicho teorema es verdadero. Dicho enunciado es verdadero. Entonces, para que P implica Q sea verdadero, tenemos tres opciones. La primera fila, que se cumpla la primera fila, la tercera o la cuarta. Entonces, en la tercera y cuarta verificamos que si la proposición P es falsa, veamos, no importa qué valor de verdad tome Q, automáticamente la implicación es verdadera. Entonces, en cualquier implicación, si el antecedente es falso, toda la implicación resulta ser verdadera. Entonces, suponer estos dos casos, los últimos dos casos, no tienen mucho interés porque si nosotros conocemos que P es falso, podemos garantizar de una sola vez que P implica Q es verdadero. Así que para verificar que un teorema es verdadero, tenemos que garantizar que se cumple el primer caso. Debemos garantizar que P es verdadero y que Q es verdadero. Por lo tanto, el método directo consiste en suponer que el antecedente es verdadero y a partir de esa suposición, de alguna manera, por los conocimientos que tengamos sobre el tema, deducir que el consecuente es verdadero. Y si logramos verificar que el antecedente es verdadero y a partir de ello el consecuente es verdadero, entonces la implicación es verdadera. Eso es lo que digo a continuación. Si a partir de la verdad del antecedente, P, se deduce la verdad de Q, se deduce que Q es verdadero, entonces se dice que se ha usado una demostración directa. Entonces, si P es verdadero, a partir de ello, de alguna manera nosotros logramos identificar que la proposición Q es verdadera, entonces la implicación será verdadera. Tenemos garantía de ello. Veamos algunos ejemplos de cómo demostrar usando el método directo. Supongamos que tenemos este enunciado, sea n un entero, pruebe que si n es par, entonces n más 1 es impar. Como había dicho, los enunciados que se desean demostrar muchas veces son implicaciones condicionales. Acá la condicional es que si n es par, este sería el antecedente o la hipótesis. Entonces, n más 1 es impar. El método directo consiste en suponer como verdadero el antecedente. Debo suponer que el antecedente n es par es verdadero. Y a partir de una serie de pasos, a partir de los conocimientos que tenga
sobre este tema, sobre divisibilidad o sobre teoría del número, yo debo de alguna manera lograr demostrar que o lograr determinar que n más 1 es impar, es que esto es verdadero. Por lo tanto, tendría que el antecedente y el consecuente son verdaderos y eso significaría que toda la implicación, que es el ejemplo, lo que queremos demostrar, si el antecedente y el consecuente son verdaderos, entonces toda la implicación será verdadera. Bueno, entonces para hacer la demostración por el método directo, lo primero que debemos de hacer es suponer que el antecedente es verdadero. Entonces, supongamos que el antecedente es verdadero. Supongamos entonces que n es par. Ahora, por los conocimientos que tenemos de teoría del número, cuando un número es par, significa que es múltiplo de 2. Y que un número es múltiplo de 2 significa que existe un número entero tal que el número n es igual a 2 por dicho entero, que en este entero le hemos llamado k. Si n es par, significa que es igual a 2 por un número entero. Yo quiero de alguna manera determinar que n más 1 es impar. Entonces, si n es 2k, n más 1 sería igual a 2k más 1. Y 2k más 1 sería un número impar. Entonces, esto sería un número impar. Y ahí se completa la demostración. Aquí se completa ya la demostración. Hemos demostrado que si n es par, entonces n más 1 es impar. Porque supuse que n es par es verdadero y a partir de ello, usando los conocimientos que tenemos de teoría del número, deduje que n más 1 es impar. Es decir, que el consecuente es verdadero. Por lo tanto, hemos verificado que este enunciado de acá, todo el enunciado, toda la implicación, toda la condicional es verdadera. Por lo tanto, si n es par, entonces n más 1 es impar. Toda esta condicional resulta ser verdadera. Veamos otro ejemplo de cómo usar el método directo. Suponga que A, B, C son números enteros. Pruebe que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Acá, si vemos, el antecedente sería esta proposición y el consecuente es que A divide a C. Entonces, quiero probar algo de esta forma. Si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. El método directo consiste en suponer como verdadero la hipótesis, la premisa o el antecedente. El antecedente en esta implicación sería todo esto. Sería que A divide a B y B divide a C. Entonces, por el método directo, debo suponer que el antecedente, todo el antecedente es verdadero y a partir de ello, deducir que A divide a C es verdadero. Por lo tanto, para hacer la demostración, supongamos que todo el antecedente es verdadero. Supongamos que A divide a B y que B divide a C. Si A divide a B y B divide a C,
por teoría del número, A divide a B significa que B es A por algún número entero K. Y si B divide a C, significa que C es múltiplo de B. Entonces C es de la forma B por T, donde el K y el T deben de ser números enteros. Entonces, si en la ecuación donde aparece C igual a B por T, sustituyo el valor de B, tendría C es igual a B por T, pero B es igual a A por K. Y aquí tendría A por K por T. Entonces, C es múltiplo de A. Es A por otro número entero. Entonces, significa que el número entero A divide a C. Esto de acá sería verdadero. Y ahí se completa la demostración por el método directo, porque supusimos que el antecedente o la hipótesis es verdadera y hemos llegado a que el consecuente es verdadero. Y por el método directo hemos probado que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Toda esta condicional es verdadera. Veamos otro ejemplo de cómo aplicar el método directo. Sean x, y reales positivos, pruebe que si x es menor que y, entonces y cuadrado menos x cuadrado es mayor que 0. En este caso tengo una condicional y es de la forma x es menor que y, implica y cuadrado menos x cuadrado mayor que 0. Entonces, si quiero demostrar esta implicación por el método directo, debo suponer que el antecedente x es menor que y es verdadero. Debo suponer que x es menor que y. Y a partir de esa suposición, de alguna manera debo deducir que y cuadrado menos x cuadrado es mayor que 0. Esto es verdadero. Y entonces, si logro deducir esas dos, que el consecuente es verdadero, toda la implicación será verdadera. Bueno, entonces supongamos que x es menor que y es verdadero. Vamos a hacer la demostración. Supongamos que x es menor que y. Si x es menor que y, entonces 0 es menor que y menos x. Esto quiere decir que y menos x es mayor que 0. Pero también tenemos otra hipótesis y es que x y y son números reales positivos o no negativos. Entonces tendríamos que al ser números reales no negativos, la suma entre ellos dos es un número no negativa. Bueno, en este caso estoy considerando los reales positivos. Aquí no consideramos al 0. Por lo tanto, x e y son números positivos y su suma va a ser un número positivo. Pero cuando nosotros tenemos dos números positivos, el producto de estos dos números también es positivo. Entonces, el producto entre y menos x y y más x será positivo. Pero por diferencia de cuadrados, aquí tendría y cuadrado menos x cuadrado mayor que 0. Entonces, esto de acá es verdadero. Si notan, a partir de suponer que x es menor que y, a partir de que esto es verdad,
logré verificar que y cuadrado menos x cuadrado es mayor que 0, también es verdad. Por lo tanto, toda esta proposición, si x es menor que y, entonces y cuadrado menos x cuadrado mayor que 0, toda la condicional es verdadera, porque el antecedente y el consecuente resultan ser proposiciones verdaderas. Entonces, esa es la demostración de este problema usando el método directo. Y esto ha sido lo que les traía para el método de prueba directo.